Nadie ha hecho una obra de este tamaño. ¿Qué clase de entrenador es Jesús? Que en 3 años transforma a seres comunes y corrientes en los conquistadores y transformadores del mundo entero. Esto es impresionante. Por eso queremos conocer este método, esta enseñanza que les dio y crecer en ello también, aplicarlo a nuestra vida y seguir esta gloriosa obra que Dios ha comenzado en medio nuestro. Mientras estemos predicando, vamos a estar viendo hoy el 12 de ellos, ¿verdad? Que era el primero en realidad, pero lo dejamos al final porque es muy glorioso la enseñanza sobre él. Vamos a estar viendo sobre el apóstol Pedro. Bendito sea Dios. Pedro está lleno de matices, de enseñanzas. Es impresionante. Vamos a orar unos 10 mensajes con Pedro más o menos, porque trae tanta enseñanza, y eso es resumido, porque podríamos predicar muchísimo más, pero trae tanta enseñanza. Así que pongan mucha atención. 2 cosas te voy a pedir durante estos mensajes. Una, que seas bien atento, tan atento que puedes hasta escribir, tomar notas o comprar el CD para luego repasarlo. Vale la pena. Entonces, bien atento, que nada te distraiga, porque la revelación de Dios puede transformarte. Número 2, te voy a pedir no solo que seas bien atento, sino aparte bien metido en el mensaje, expresivo. Si tú ves que algo, que Dios toca tu corazón, repite amén, di gloria a Dios. O sea, participa por la fe de la palabra para aplicarla a tu vida. No vayas a ser indiferente, aplícala, atrápala contigo, toma la palabra y créeme, como dice la palabra de Dios, que Dios dice el sí y el amén por medio de nosotros. Entonces cuando oyes la palabra, tú dices sí, tú dices amén, y Dios la aplica a tu vida. Entonces hazlo de esta manera. Muy bien. Y aparte sientes bien feo cuando están ausentes. Entonces estén bien dentro del mensaje, ¿verdad? Gloria a Dios. Muy bien. Vamos hoy a ver, o a comenzar a ver, la vida del apóstol Pedro. Estaremos viendo algunas enseñanzas sobre él. Les invito por favor a abrir Mateo capítulo 10, el versículo 2. Leeremos la primera parte únicamente, en la cual vemos un poco sobre la lista de los apóstoles, pero comienza de una manera muy significativa. Dice la palabra: los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón. Fíjate qué dice ahí. Primero, Simón. Desde allí pone de manifiesto que no se trata de uno entre los demás. Toda la lista de los apóstoles, cada vez que se menciona una lista de ellos ahí en los evangelios o en el libro de los Hechos, cada vez que se menciona a los 12, primero Pedro. Se le da a él un lugar de gran importancia. Pero cuando me dediqué en estos días a ver un poco sobre la vida, la biografía del apóstol Pedro, que para mí, a mi juicio, es muy fascinante. Me emociona sobremanera ver a alguien que amó tanto a Cristo Jesús. Pedro amó al Señor. Podemos ver que Juan era amado por el Señor, dice el discípulo al que Jesús amaba. Pero podemos ver a Pedro que era el discípulo que amaba a Jesús. Lo amaba de una manera espectacular. Pedro amó a Cristo tremendamente. Pero al ver su biografía me encontré con una ambivalencia, con una dualidad de personalidad. Hoy pensaríamos que era bipolar. No era bipolar, pero hoy pensaríamos eso. Porque Pedro es alguien que parece tener 2 individuos dentro. Yo creo que por eso es muy fascinante en la historia o en el entretenimiento de los seres humanos. Es muy emocionante las historias sobre seres dobles. El Dr. Jekyll y Mr. Hyde, por ejemplo, ¿no? O ¿cómo se llama? Bruce Banner y Hulk. O sea, las historias, el 2 caras de Batman, las historias del bueno y malo en un solo individuo, terminan por ser algo que atrapa al lector, al que está viendo la historia, al que está conociendo. Tiene algo emocionante encontrar a una persona que tiene lo bueno y tiene lo malo. ¿Y por qué razón es tan atrayente una historia así? ¿Por qué nos atrapa la atención? Porque en menor o mayor grado es la historia de la iglesia, es la historia de los creyentes. ¿No has sentido dentro de ti como que en ocasiones eres un ángel? Y en ocasiones parece que hay un demonio ahí, ¿verdad? No pueden, yo sé que muchos no así, no, en mí no, puro ángel nada más y querubín para arriba. Pero la realidad es que pareciera que en ocasiones me he encontrado gente maravillosa que de pronto hace cosas que no parecen maravillosas. Gente buena que tiene unas metidas de pata con todo y botas.
Y me he encontrado gente mala que a veces tiene unos aciertos y unas bondades increíbles. Entonces terminas por batallar para diagnosticar o hacerle un análisis, un perfil al ser humano, porque el mismo ser humano es capaz de las cosas más altas y elevadas y celestiales, y también de las cosas más bajas y terrenales. Bueno, aquí ninguno, pero allá afuera me han dicho. No, realmente le estoy hablando a todos los que están aquí. Tienes un espíritu espectacular y maravilloso que está dentro de un cuerpo que da una lata. Y ese golpeteo lo vivió como nadie el apóstol Pedro. Él vive esta experiencia como de héroe y villano como nadie. Es un hombre que tiene estas dos cosas. Vamos a ver la historia de Pedro en muchos episodios como nuestra propia historia. Si hay un apóstol con el cual nos vamos a identificar, te aseguro que es Pedro. Por eso quizá de los 12 es al que más se le dedicó en los evangelios y en las escrituras. Tanto se habla de él y sus facetas son muy emocionantes. Empecemos a ver algo sobre él. Primeramente abre la Biblia en capítulo 1 del Evangelio según Juan, en el verso 42. Y mira esta extraordinaria historia de un hombre espiritual y carnal también. Pero su historia nos va a enseñar cómo dejar de ser carnales y que prevalezca finalmente el hombre de Dios, el hombre espiritual. Evangelio según Juan, capítulo 1, verso 42. Mira al Simón que es frágil e inconstante, pero también al Pedro que va a ser fuerte y estable. Dice: Andrés, hermano de Simón Pedro. Ve qué interesante, Simón, Pedro, los dos nombres. Era uno de los que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. O sea, Andrés halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás. ¿Qué eres? O sea, tú eres hoy, ahora, en este momento. Ahora tú eres Simón, hijo de Jonás. Pero tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. En el primer encuentro con Cristo, ve que de inmediato el Señor le da esta palabra. Primero, el que vemos que llegó al Señor y que trajo a Pedro fue Andrés, hermano físicamente, o hermano según la carne de Pedro. Y Andrés era un discípulo de Juan el Bautista. Curiosamente, no podemos comprobar que Pedro fuera un discípulo de Juan el Bautista, pero Andrés sí lo era. Es como si Andrés andaba buscando al Señor y anduvo metido con Juan el Bautista, que debió haber sido muy emocionante, pero muy difícil, porque no cualquiera tiene un pastor que te diga generación de víboras o hijo del diablo. O sea, no cualquiera. ¿Y qué te predicó el pastor? Me dijo que soy un hijo del diablo. Pues no, ¿verdad? O sea, no cualquiera tiene un pastor así. Te aseguro que era algo complicado. ¿Y de qué trató el mensaje? Nos metió al agua a todos, empezó a bautizarnos a todos y nos dijo: generación de víboras, aquí les enseñó a huir de la ira venidera. De eso se trató el mensaje. O sea, cuando te iba a bautizar te decía: y tú, hipócrita, ¿por qué llegas a ser bautizado? De eso se trataba. Eso es lo que hacía Juan. Imagínate, cuando estás allá a punto, ya quieres llorar de la emoción, y te dices: hipócrita, hijo del diablo, ¿por qué vienes? ¿Por qué estás huyendo de la ira venidera? Eso hacía Juan. Pero Andrés amaba tanto que allá andaba con Juan. Entonces un día Andrés oyó a Juan que dijo, cuando vio pasar a Jesús, todavía Jesús no empezaba el ministerio, y Andrés ve a Juan que dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Andrés puso atención porque había oído del Cordero, del Mesías que habría de venir a dar su vida para quitar nuestros pecados, mensaje que predicaba Juan, porque Juan vino a preparar el camino al Mesías. Andrés oye a Juan, y cuando oye a Juan y voltea y ve quién es Jesús, Andrés pensó muy bien y dijo: entonces, ¿para qué sigo a Juan? Total, me dice hijo del diablo, mejor me voy por aquel. Y Andrés dejó a Juan y se fue tras Jesús. Eso es maravilloso. O sea, Andrés era un cazador de la presencia, de la gracia de Dios. Deja a Juan, se va con Jesús. Y cuando oye a Jesús, después de estar oyendo: hijo del diablo, hipócrita, oye a Jesús. Y Jesús le dice: venid a mí, y empieza a hablar de la vida en abundancia, del perdón de pecados, de que Dios es Padre, y de tanto así que acercó. ¿Y dónde moras? Y dice: venid y ved, y los lleva a un lugar aparte donde están ellos. Y cuando conoce a Cristo, Andrés se enamoró. Digo: qué maravilla, Él es el Mesías, Él es el Cristo, Él es el que estamos esperando. Andrés sí lo buscaba, Pedro no. ¿Por qué? Porque Pedro es un hombre férreo, de carácter áspero. Pedro era un hombre de carácter amargo.
desconfiado. Y Juan el Bautista a lo mejor un día fue a oírlo y dijo: no, hombre, eso lo mato. ¿Qué voy a estar dejando? Que me bautice y me dije hijo del diablo, verá cómo le va. Pedro saca espada. 3 años anduvo con Cristo armado. ¿Has conocido un apóstol que trae pistola? Era Pedro. O sea, es impresionante pensar de esa manera. Entonces Pedro es un hombre desconfiado. No anduvo con Juan, no quería eso. Cuando viene Andrés y le dice: he hallado al Cristo, conocí al Mesías. Pedro no es desconfiado porque sí. El hombre tiene edad suficiente para saber todas las veces que le rompieron el corazón y que le lastimaron y que lo defraudaron. Él no confía tan fácil. Así que no se va a dejar llevar. Pero cuando va a conocer a Cristo y lo escucha, Él es el Cristo. Pedro lo entendió desde el principio, desde el primer encuentro. ¿Y qué fue lo que pasó entre Cristo y Pedro para que Pedro se quedara atrapado? El hombre desconfiado, el hombre amargo, el hombre violento, el hombre pasional, el hombre de doble ánimo. ¿Por qué Pedro se quedó ahí prendido a la primera vez? Porque Jesús le dijo esta palabra. Pedro, le dice: Simón Pedro, tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú te llamas Simón. Mira, tu vida es Simón. Porque la palabra Simón viene un término hebreo que significa algo así como desierto, asolado por el viento. No viene de Simeón como algunos piensan, no. Simón viene de un término que significa como cuando una vara está siendo golpeada por el viento. Imagina un desierto y nada más una vara ahí a punto de secarse, que está golpeada por el viento y la tierra. A eso se le llamaba Simón. No sé a quién se le ocurrió poner ese nombre, pero se hizo muy popular. Era de los nombres más populares junto con Jacobo de las Escrituras. Había 7 Simones en los evangelios. 2 se llamaban Simón entre los 12 apóstoles. Y uno de los hermanos de Jesús se llamaba Simón. Era un nombre muy común. ¿Quién sabe por qué? Pastor, yo no le pondría así a mi hijo. Ay, se llaman Dolores y tiene otro nombre así también en México. Entonces, le ponen el nombre de Simón y Jesús, cuando lo ve, Jesús entiende. Tú eres Simón, hijo de Jonás. Te conozco. Eres un hombre solitario, amargo, golpeado. Estás solo, te encuentras sin nada. Sé quién eres. Eres hijo de Jonás. Tienes la naturaleza de tu papá. Has vivido carnal toda la vida. Esto es lo que tú eres. Yo te conozco. Eres simplemente un ser de carne, amargo y solo, que la vida lo ha golpeado como una vara en el desierto. Pedro lo entiende. Tú eres Simón, hijo de Jonás, pero serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Significa piedra. Nunca más serás una vara golpeada. Nunca más serás algo abandonado. La palabra Cefas no es solo una piedra. Es la piedra que tú usas para edificar. Es la piedra que tú agarras para construir casas. Entonces Jesús estaba diciéndole: Pedro, tú estabas solo, abandonado, sin propósito, pero a partir de hoy que me conociste, tú tienes un propósito. Te vas a encargar de hacerme mi casa. Tú eres mi piedra. Tú eres especial. Te voy a dar un propósito de vida. Nunca más andarás solo. Nunca más serás una vara. Las circunstancias no te volverán a golpear. Las circunstancias no te volverán a arrastrar. No andarás de aquí para allá perdido. No serás uno más. Vas a tener una vida con significado. Una piedra en mi casa. Bendito sea el nombre de Dios. Pedro entendió. Lo captó muy bien. Cuando Pedro lo entiende, le cambia la vida. Por eso Pedro quedó cautivo desde ese día. Dijo: Él es el Cristo. Por fin uno me entiende. Es que qué difícil es cuando has vivido como Pedro, golpeado por las circunstancias. Te defraudaron, te dañaron, te lastimaron, te hirieron, te rompieron el corazón. Y pasan los años y te pasa vez tras vez. Pero de pronto encuentras a alguien que te dice: tú no eres un amargado. Tú eres alguien que dio el corazón demasiadas veces. Tú no eres alguien que no sirva para nada. Yo tengo un plan para ti. Tú no eres alguien que fracasó en la vida. Tú eres alguien a quien yo le tengo un destino. Pedro entendía esto. Un día, platicando con el pastor, el hermano David Greco, me contó una historia de lo que a él le sucedió. Allá en Manhattan, donde él vive,
fue a un café de judíos donde gusta ir a reunirse con rabinos porque platican de las escrituras. Bueno, me dijo que discuten de las escrituras, se pelean a bibliazos con mucha pasión, luego se dan abrazos, se besan en las mejillas y se van a su casa. Así son ellos, así estudian, usan el método del bibliazo, se pelean, pero lo disfrutan. Entonces a él le gusta ir ahí porque dice que ellos no entienden, no tienen revelación, pero el conocimiento les hace decir verdades que el que tienen a Cristo y el Espíritu que le revela capta la revelación, ¿verdad? Ellos no lo entienden, pero por no ser cristianos, pero el que tiene la revelación sí lo entiende. Y entonces le dice un rabino, un viejo ahí de muchos años, le dice: David, ¿sabes tú cuál es la razón por la cual tu maestro escogió a sus 12? Si ustedes los cristianos no saben, la razón por la que escogió a los 12 es esta. ¿No has visto en los evangelios que cuando pasaba donde estaban les decía: sígueme? Así nunca le decía un rabino a los discípulos. Lo que él al principio no le decía así, sino que lo que hacía era, se abría la invitación para hacer discípulos y se acercaban. Los papás llevaban a sus muchachos, adolescentes y jóvenes para que los discipulara a alguien como en edad entrando a universidad, por así decirlo, porque era una carrera que habrían de ser entrenados como discípulos. Y entonces se los llevaba el papá: aquí está mi hijo, entrénelo como rabino, hágalo un discípulo, délele conocimiento. Y no solo como rabino, podía ser entrenado para muchas cosas por un rabino, pero tenía que entender la palabra, etc. Entonces el papá traía al hijo y se lo dejaba, y el discípulo se le pegaba al maestro y andaba con el rabino a todas partes, vivía con él. Era algo exclusivo. Por eso se dice que Pablo estudió a los pies de Gamaliel, porque tenía que andar con él buscándolo donde estuviera, y donde Gamaliel se sentaba, Pablo se tiraba a un lado para oír, porque era algo importantísimo esto, no era para cualquiera. El rabino se daba el lujo de escoger, y entonces de todos los que escogía los entrenaba, y a los que no servían les iba diciendo: regrésate, vete con tu papá, váyase. Algunas veces lo tomaba y lo llevaba a la casa de su papá y le decía: su hijo no sirve, aquí se lo dejo, enséñenle otra cosa, este no sirve para aprender las cosas de Dios. Y a todos a los poquitos que se quedaban, dijo este rabino, le decía a David, a los pocos que se quedaban, un día los graduaba, oraban por ellos, había una ceremonia, los declaraban, pero antes de poder graduarlo, lo regresaba a su casa sin correrlo, solo le decía: espera a mi llamado, y lo dejaba en casa. Se iba él a un retiro y buscaba a Dios, regresaba el rabino, pasaba por donde encontrara a aquel estudiante y le decía: sígueme. Y esa persona ya sabía que le estaban llamando porque había sido entrenado. Le dijo este rabino a David Greco, le dice: así que tus discípulos, nota que cuando tu maestro los llamó, les dijo: sígueme, porque ellos en alguna vez en su juventud fueron discipulados por alguien y fracasaron, y los devolvieron porque no servían para el ministerio. Así que tu maestro buscó a los que habían desechado los maestros de Israel y les dijo: sígueme, porque lo que no podían hacer los hombres, Jesucristo podía lograrlo. Transformar a un hombre común llamado Simón y hacerlo un hombre llamado Pedro, una piedra estable, sólido en la casa de Dios. ¿Alguien entiende esto? ¿Alguien sabe que aunque los hombres lo desecharon, aunque su padre y su madre le dijeron no servía, el Dios de los cielos dice que si sirves, el Dios de los cielos dice que hay esperanza, el Dios de los cielos te llamó para hacer contigo una gran obra? Bendito sea el nombre del Señor. Así que por eso le dice: tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Bendito sea Dios, una piedra. Tal lo entendió y quedó Pedro impactado por esta palabra que dominó toda su vida. El primer encuentro con Cristo dominó toda su vida. Ve la Biblia, el encuentro con Cristo que tenían gobernaba todos sus asuntos, y este primer encuentro tan gobernó su vida que cuando Pedro ya es un viejo, un anciano, tiene mucha experiencia de apóstol, ha fundado iglesia, ha predicado mensajes, ha sanado enfermos, ha resucitado muertos. Cuando ya Pedro tiene un currículum amplio en la obra de Dios y que es un hombre maduro en la fe, escribe al final de su vida, antes de morir, sus cartas. Y en su segunda carta en su primera carta en el capítulo 2, en el verso 4, vuelve a hacer referencia al primer día que se encontró a Jesús.
y al propósito para el cual fue llamado. Dice 1 Pedro 2:4: acercaos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Pedro entendió, él es la piedra viva, él es el fundamento, él es el principal. Acercaos a él, decía el apóstol Pedro. Verso 5: vosotros también, como piedras vivas, como Pedros, lo dice Pedro mismo, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. A partir de ese momento, Pedro entendió, desde la primera vez que fue llamado, Pedro entendió este propósito. Entendió que había dos naturalezas en él. Había un Simón, hijo de Jonás, un hombre endeble, que el viento, las circunstancias lo golpeaban, que se asustaba con las cosas de Dios, que huía ante los problemas, que se acobardaba a la hora buena, que le gustaba pecar. Tenía la naturaleza de Jonás, su padre, como dice el mundo, ¿verdad? Hijo de tigre pintito. Para que la cuña duela, ha de ser del mismo palo. Pero, o sea, se parecía a su papá. Cuando lo vio Pedro, cuando lo vio Jesús a Pedro, le dijo: hijo de Jonás, sabía, igualito a tu papá. Quizá Pedro pensó: ¿y de dónde lo habrá conocido? Pero así era. ¿No dijiste tú alguna vez: yo nunca haré las cosas que hacía mi padre? Y ándale, ahí vas. Entonces, Pedro era así, él lo entendió. Tengo un Simón, pero eso soy ahora. Le dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, pero tú serás Pedro. Y Pedro lo entendió. Hoy soy un Simón, hoy soy un hombre de carne, hoy soy un hombre temporal, hoy soy un hombre golpeado, una vara en el desierto, un hombre que no es lo que debería ser, pero por fin alguien me dio destino. Tú serás estable, sólido, útil, edificante, alguien de provecho, alguien que será bendición y fundamento para muchos más. Tú eres Pedro. Vas a ser transformado en un Pedro, gloria a Dios. Y por eso él escribe al final de su vida que lo había logrado, había llegado a hacerlo. Bendito sea Dios. Simón es terrenal, Pedro es espiritual. Todo en la vida de Pedro se ve así. ¿Has visto que en las escrituras, especialmente en esos pasajes cuando quieren hablar de el hombre terrenal o de las cosas temporales, no le dicen Pedro, le dicen Simón? Y cuando van a hablar de cosas espirituales o celestiales, le llamaban Pedro. Así pasa en los evangelios. Por ejemplo, cuando se habla de la casa, que es lo terrenal, dice la casa de Simón. No dicen la casa de Pedro, dice la Biblia la casa de Simón. Lo terrenal, lo bajo el cielo, lo que no es celestial, la casa de Simón. La suegra de Simón. No dice la suegra de Pedro, dice la suegra de Simón. Está en la Biblia. O sea, así dice. La suegra de Simón estaba enferma y Simón decía amén. Bueno, pero era la suegra de Simón, así lo dice. Así está en la escritura. Cuando le piden la barca, que es algo a lo que se dedicaba en lo terrenal para ganarse el pan, la Biblia dice que Jesús le llamó o le hizo esta referencia, o la palabra enseña la barca, la cual era de Simón. No dice de Pedro, dice la cual era de Simón. Interesante, porque era lo terrenal. Por ejemplo, dice la escritura, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Cuando habla de los hijos del trueno, dice los compañeros de Simón. O sea, los tres eran unos forajidos terribles y eran socios de pesca. ¿Te imaginas? Traían arpón en la mano y tú hacías negocios con ellos. Qué cosa tan terrible. Pero así se presentaba Simón cuando le fueron a cobrar los impuestos a Jesús, algo terrenal. Es bien terrenal eso, súper terrenal. Dice la Biblia, le dijo Jesús: ¿qué te parece, Simón? ¿Los reyes de quién cobran los tributos o los impuestos? ¿De los hijos o de los extranjeros? Pero le dice: ¿de qué te parece, Simón? ¿Sabían ustedes que Jesús estaba en contra de pagar impuestos cuando vives en tu país, por tu país? Interesante. Dice: no, tú eres de aquí, a los extranjeros cóbrenle. Interesante, ¿verdad? Eso entre paréntesis lo cerramos. Pero le llamaron Simón otra vez. No le dijo Pedro, le dijo Simón otra vez.
Respondiendo Simón le dijo: toda la noche hemos estado trabajando y no hemos pescado nada. Cuando se habla del fracaso humano, de la impotencia, no dice Pedro, dice Simón. Otro pasaje: viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas y dijo: apártate de mí, Señor, que soy hombre pecador. Hay uno en Simón y Pedro. ¿Por qué? Porque el hombre pecador se arrepiente. Entonces dice que Simón Pedro clamó arrepentido. Ahí se juntan los dos. Porque el Simón reconoce: soy un pecador, pero el hombre en él, el Pedro, se arrepiente. ¿No te ha pasado a ti también? Entonces ahí se mezclan los dos. En el huerto de Getsemaní, bueno, antes de eso, le dijo el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. No le dijo Pedro, Pedro, porque a la roca, a la piedra, el diablo no la zarandea. Es sólido, es fuerte. A tu hombre espiritual el diablo le tiene miedo, no se mete contigo. Pero a tu carne le da unas palizas. Entonces por eso Jesús le dice: Simón, Simón, el diablo os ha pedido para zarandearos como a trigo, para sacarte el fruto. Así se saca el fruto. Después lo veremos eso. También en el Getsemaní Jesús dijo, dice la palabra que le dijo: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? ¿Recuerdan ustedes que Simón le dijo: contigo hasta la muerte y no sé qué? Y cuando se fueron a orar, se quedó dormido. Simón no ha podido orar una, o sea, no le dijo Pedro, porque Pedro sí iba a poder, Simón no. Entonces la próxima vez que falle, di: fue Simón, fue Simón. O sea, a lo mejor va a tener que echar la culpa a alguien, no sé, ¿verdad? Está adentro. Tú tienes a Simón y tú tienes a Pedro. Así que cuando alguien te pregunte: oye, ¿y tú quién eres? Según cómo andes, tú dices: yo soy Simón o yo soy Pedro. Pero ahí está dentro tuyo también. Jesús le llamaba así cuando en los peores momentos le decía: Simón, hijo de Jonás. Cuando más se equivocaba: Simón, hijo de Jonás. ¿Te imaginas cuando están entre los 12 y de pronto el maestro aparte hablaba: Simón? Y seguro Pedro pensaba: ay, me va a llamar la atención. Es algo así como cuando, yo no sé si a lo mejor tu esposa, tu mamá te llama con un apelativo así, con algo, una palabra bonita, cariñosa, ¿verdad? Pero que si te habla con todo nombre y apellido, tú sabes que va mal el asunto. Algo así. O sea, si tu marido a ti te habla hermosa y preciosa y te dice cosas bonitas, pero de pronto te grita gorda, algo te va a decir. Entonces cambia ahí, ¿verdad? O sea, cuando Jesús le hablaba a Pedro y le decía: Pedro, Pedro sabía que venía una bendición. Cuando Jesús le hablaba y le decía: Simón, venía un regaño, venía un problema. A grandes rasgos esto sucedía, pero esto pasaba en nosotros. Yo te pregunto, o para poderlo entender bien, ¿habrá alguna vez Pedro llorado y dicho: ya quítame a Simón, ya no me recuerdes quién soy, ya no te fijes de dónde vengo, no me digas hijo de Jonás, no me tomes en cuenta tanto que soy un Simón, no me gusta ser endeble y frágil y doble, no quiero vivir de esa manera? ¿Habrá alguna vez Pedro venido con Jesús y dicho: no me llames Simón más, no soy ya esa persona? Probablemente sí. ¿Lo has hecho tú? ¿Te has acercado a Dios y le has dicho: ¿por qué soy la misma persona? ¿Por qué me vuelvo a equivocar? ¿Por qué vuelvo a fallar? ¿Has llenado un altar de lágrimas alguna vez diciendo: es mentira, yo no cambié, soy el mismo, no me he arrepentido realmente, volví a caer, volví a pecar, soy tal persona? ¿Te has sentido tan frágil como una vara golpeada en el viento o por el viento en el desierto? Y has tenido que venir con Dios diciendo: creo que era solo una emoción, creo que no era real, creo que no cambié. Dios me trajo a este lugar a decirte que Él sabe que aunque seas un Simón, serás llamado Pedro. Hará de ti un Pedro. También hará de ti un Pedro. No te soltará. Hará de ti un Pedro. Y sabe quién eres y lo que hará contigo. Por eso a veces le llamaba Simón Pedro, el hombre dual. El hombre que tiene dos naturalezas. Estas dos naturalezas están peleando dentro de nosotros. Un Simón y un Pedro tratan de prevalecer. Pablo hacía esta referencia en 1 Corintios 3. Abre la Biblia y mira la referencia que hace Pablo a este batallar interno de un ángel y un demonio.
a este batallar interno de un espíritu y de la carne. Primera de Corintios 3, verso 1. Fíjate cómo te presenta capaz de bondad y capaz de maldad, diciendo: de manera, dice Pablo, que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales. Wow, dos naturalezas. O sea, yo que quisiera tratarte espiritual, pero tuve que hablarte como carnal. Dos naturalezas. Como a niños en Cristo, como quien no ha crecido, como quien no ha madurado, como quien está empezando. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Simón no aprende. Simón es un niño caprichoso, berrinchudo, carnal, egoísta. No aprende. El hombre carnal se comporta siempre sin entendimiento. Y le dice: porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales? Y ve esta frase: y andáis como hombres. Cualquiera podría decirle a Dios: ¿y cómo quieres que ande si soy un hombre? Pero Dios está haciendo referencia mediante la palabra de Pablo para decirte: eres más que un hombre, eres más que un ser humano, eres hijo de Dios. Puedes andar terrenal y carnal, o puedes andar celestial y espiritual. Entonces Pablo, en un momento difícil de la iglesia, les dice: tengo que hablarles como a carnales. Pero también otro tiempo a otras iglesias también los elogió como a espirituales, como a celestiales. Porque tú eres la persona más propensa a ser malo que pueda haber en toda la creación, pero también es la persona más propensa a ser celestial y glorioso a la imagen del que te creó. Esas dos naturalezas, Simón y Pedro, están dentro de ti. En el Salmo 82, en el versículo 6 dice: yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo, pero como hombres moriréis y como cualquiera de los príncipes caeréis. Ve lo que Dios dice: yo dije, sois dioses, sois hijos del Altísimo, pero se van a morir como hombres. ¿Por qué? Porque delante de Él, habiendo sido hechos hijos de Dios, te ve. Los perros tienen perritos, los gatos tienen gatitos, y Dios les llamó dioses a sus hijos. No porque pueda recibir adoración, no porque deba reclamar adoración o un trono o un cielo para ti, sino porque te creó con su naturaleza. Y entonces dice: yo te hice para que seas como yo. Yo dije, dioses sois, hijos del Altísimo. Pero si te portas terrenal, te vas a morir como un hombre. Te hice para 90, para 100 años viviendo glorioso. Te puedes morir a los 50, 60 si no haces caso. Puedes tener una vida bendecido, santo, limpio, lleno de gozo, de paz, o angustiado y empobrecido y enfermo. Puedes vivir como hijo de Dios, pero te puedes morir como hombre también. Tienes a Simón y tienes a Pedro. Si estamos entendiendo esto, ¿verdad? Ve otro pasaje, segunda de Pedro capítulo 1, por favor. No falta mucho para terminar, pero mira lo que dijo el apóstol Pedro al final de su vida, ya viejo el hombre, ya a punto de entregar los tenis, bueno, las sandalias. Segunda de Pedro 1, el verso 1. Simón Pedro, wow, esta es una revelación increíble. El hombre está a punto de morirse, y a punto de morirse escribe: Simón Pedro. Él sabe, toda la vida estuve peleando con esto. Toda la vida me peleé con Simón, pero sigo llamándome Pedro. He estado batallando año con año, día con día. Toda la vida batallé con esta carne. Simón Pedro escribe: siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Es cierto, he sido un Simón, a veces he batallado con esto, pero soy Pedro, que goberné al Simón, porque alcancé una fe preciosa, una fe gloriosa en nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Alguien debe emocionarse. No puedes estar impávido o indiferente a semejante palabra o revelación que Dios te da. En el verso 4 dice el apóstol Pedro: nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegase a ser participantes de la naturaleza divina. Por eso soy Simón, sí, pero Simón Pedro. Mantuve al Simón con yugo, mantuve al Simón controlado. El Pedro mantuvo a Simón controlado bajo sus pies, porque alcancé por la fe preciosa en Cristo la naturaleza divina.
Esto es impresionante, esto es glorioso. Lo dice al final de su vida. Podían decir de mí que era hijo de Jonás y que era así y era así, pero vencía esa naturaleza. Mediante la fe en Cristo alcancé la naturaleza divina para mantener al Simón controlado. Gloria a Dios. Esto es algo maravilloso. Esto logró el apóstol Pedro. Bendito sea Dios. Concluimos. Vea Mateo 16, verso 13. ¿Cómo logró Pedro este equilibrio, este dominio de Simón? ¿Cómo pasó de Simón a Pedro? ¿Cómo mantuvo al Simón bajo control? ¿No quisieras que ese demonio no te diera más problema y lo tuvieras controlado? ¿No quisieras que esa carne estuviera bajo tus pies sin dominio sobre ti? ¿Cómo le hizo Pedro? Aquí está la respuesta. En Mateo 16, 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. A Jesús le interesa lo que tú piensas, ¿eh? Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, el de las dos naturalezas, el hombre luchando con su vida, el que no sabe quién va a gobernar, respondió peleando el espiritual y carnal. Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Escucha, a partir de ahora, Simón, hijo de Jonás, bienaventurado, feliz. Nunca más esa carne te hará un infeliz. A partir de ahora la vas a controlar y vas a ser feliz, bienaventurado. Porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Jesús le está diciendo a Pedro, le está diciendo: Simón, eres carnal, eres hijo de Jonás, te pareces a tu papá en la carne, todo eso lo tienes, pero lo entendiste, lo captaste, tomaste del Padre Celestial quién es el Hijo del Hombre. Entendiste que no soy un profeta más, entendiste que no vine solo a perdonar un pecado, entendiste que soy el Hijo del Dios viviente, o sea que Dios mismo vino hacia ti. Y cuando, Simón, tú entendiste esto, te vas a volver feliz, te vas a volver bienaventurado. ¿Por qué? Porque no será más Simón, sino Pedro. Mientras mantengas la identidad, no de quién eres tú, sino de quién es el Hijo de Dios, nunca más volverás a ser endeble, nunca más volverás a ser pusilánime, nunca más volverás a ser arrastrado por las circunstancias. Mientras mantengas la revelación del Padre acerca de su Hijo, no volverás a caer como Simón. Alguien debe comprender y adorar y bendecir la revelación que Dios te da por medio de Cristo Jesús. Gloria a Dios. Y como ya no eres Simón, sino Pedro, como ya no eres endeble, sino sólido, como ya no andas a la deriva, entendiste quién soy yo. Por tanto, te doy las llaves para que abras y cierres el cielo. Te doy las llaves del reino a voluntad. ¿Quieres milagros, maravillas, bendiciones, respuesta a tu oración? Simón no tiene esa respuesta, Pedro la tiene. El hombre arrastrado no puede tener el cielo abierto, pero el hombre estable en Cristo abre y cierra el cielo. Te doy las llaves del reino de los cielos. El papá vio que el hijo había llegado a la mayoría de edad y le dijo: ¿sabes qué? Te entrego, ahora sí ya están las llaves, ya no voy a estar checando a qué horas llegas, entra y sal cuando quieras, ya estás grande, ya eres maduro, confío en ti, sé que todo lo harás bien, ya no eres Simón, tú eres Pedro. Bendito sea el nombre del Señor. La revelación de Cristo te cambia de Simón a Pedro. Gloria a Dios, gloria a Dios. Qué maravilla es la palabra. Vamos a entenderlo. Este cambio, algunos piensan que el cambio es que mataron a Simón. No, la Biblia dice que Simón, a quien también llamó Pedro, o sea, nunca dejó de ser Simón, solo que ahora también era Pedro. O sea, el Simón no se murió, siempre estuvo allí. Pero cada vez que usaba la revelación del Cristo, el Hijo del Dios viviente, tenía un interruptor en el alma. Cáptalo. Tienes a Simón y a Pedro dentro, pero Dios te dio un interruptor. Cuando la carne se levanta, usa el interruptor espiritual. Voy a ser Pedro. ¿Por qué razón? Porque no estoy siguiendo a un hombre, estoy siguiendo a Cristo.
porque tengo en mí al Hijo del Dios viviente. Está vivo en mí, es Dios. Y usas el interruptor y cambias esto y cambias tu vida como de una máquina a otra, como de una naturaleza a la otra. Bendito sea Dios. La última vez que nosotros vemos al apóstol Pedro en las Escrituras, el Señor hablando con él, llamándole, nunca más le vuelve a llamar Simón. La última vez que Jesús está hablando con Pedro, lo hace caminando en la playa. El Simón le falló, le mintió, lo traicionó. El Simón lo negó con maldición. Dijo: sea maldito por Dios, y lo conozco. Así negó. Y cosas peores todavía. Y el Simón había negado, pero cuando Jesús anduvo con Pedro en la playa para restaurarlo, no le dijo: Pedro, no, le dijo: Simón, hijo de Jonás, ¿me aman más que estos? Señor, sí te amo. Simón, ¿me amas en verdad? Señor, sí. Y le pregunta por tercera vez: Simón, ¿me amas? Es interesante eso, pero quisiera que vieras algo más. Si vas a Juan 21:15, no le dijo solo Simón. Dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Yo quiero que notes que le preguntaba a Simón, ¿y quién respondía? ¿No es maravilloso eso? Simón, ¿me amas? Y Pedro respondía. Simón, ¿me amas? Y Pedro respondía. Porque cuando entiendes la revelación, Dios viene y te dice: hombre carnal, ¿me amas? Y el hombre espiritual se levanta y dice: sí, Señor, te amo. ¿Estás entendiendo esto? El hombre carnal no puede, pero el hombre espiritual se levanta: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro contesta: te amo. Lo que fui no te amaba. Lo que fui no, pero como Pedro sí. El hombre que fui no era confiable, pero el que soy en Cristo sí. Lo que antes viví no importa, pero lo que ahora soy en Cristo, ese sí importa. El apóstol Pablo podía decir: si antes conocimos a Jesús según la carne, ya no lo conocemos así. Y lo que antes fuimos poco importa. Es más, todo lo tengo por basura con tal de ganar a Cristo. Este es el cambio. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor. Pero el 16 volvió a decir la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció. ¿Ves quién responde? Cuando el diablo venga y cuando Cristo venga, y cuando lo malo que te pase venga, y cuando lo bueno que te pase venga, sea lo que sea, el cielo o el infierno venga y te diga: Simón, hijo de Jonás, saca a Pedro y responde y di: ya no soy Simón, ya no soy un traidor, ya no lo negaré más. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bendito sea Dios. A mí me parece maravilloso lo que el Señor estaba mostrando ahí. Sé que me he tardado, sé que he durado mucho, pero el verso 20 dice, y fíjate, literalmente, volviéndose Pedro, me gusta esa frase, porque el que volteó a ver a Juan ya no era Simón, era Pedro. Había sido transformado y nunca más volvieron a llamarle directamente Simón, sin llamarle Pedro. El hombre que podía controlar a Simón, el hombre transformado. El asunto estaba saldado, el apóstol se estaba graduando, y aunque batallaría toda la vida con Simón, lo va a tener controlado. Gloria a Dios. Por eso, cada vez que se va a mencionar la lista de los 12 apóstoles, se va a decir: los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón. Primero, el hombre que menos valía, que llegó a ser el primero de todos los demás apóstoles y un hombre fundamento de la iglesia de Dios en el primer siglo. Alguno que quiera realmente en su vida hacer este cambio, debe saber que si lo hizo con él, lo va a hacer contigo también. Ponte en pie, por favor. También contigo es posible, también a ti te puede suceder. Es cuestión de tomar la decisión y no creerle a Simón. ¿Por qué crees que Jesús le preguntaba a Simón: ¿me amas? El propósito no era avergonzarlo, era que respondiera Pedro. Las pruebas que tienes, las luchas,
la tentación, las circunstancias difíciles, no son para que brote Simón, es para que Pedro salga y diga, ya no soy esa persona, para que brote la nueva naturaleza. Cierra tus ojos y dile, gracias Dios por mostrarme un espejo y hacerme saber que aunque estas dos naturalezas están dentro de mí, la naturaleza de Cristo, la naturaleza divina, prevalecerá. Lo que fui ya no lo soy. Ahora soy una nueva criatura en Cristo Jesús, Señor mío. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Alguno debe darle gracias a nuestro Dios y glorificar el nombre de Cristo con todo su corazón. Bendito sea el nombre del Señor.